El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta supuestamente suya confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres, atacadas estas en Benicia, Vallejo, Lake Berryessa y San Francisco. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocida. Se estimó que Zodíaco o Zodiac, así era como él mismo se denominaba, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes. También que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y que poseía una gran inteligencia. A finales de 2003, el caso del Zodíaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa carta del Zodíaco no coincidían con las huellas de Arthur Lake Allen, el sospechoso principal del caso, aunque todas las pistas apuntaban a él. Finalmente, por falta de pruebas, Lake Allen nunca llegó a ser condenado. Falleció en 1992, a la edad de 58 años, por lo que el caso quedó cerrado. Así pues, la identidad del asesino sigue siendo una incógnita. Este asesino ha inspirado capítulos de series de televisión, libros, canciones como Riders on the Storms de los Doors y películas, siendo la última Zodiac de David Fincher. La noche del 20 de diciembre de 1968, la pareja de adolescentes Betty Lou Jensen, 17 años, y David Arthur Faraday, 16 años, murieron tiroteados. Ante la falta de pruebas, el Departamento de Policía de Vallejo archivó el caso, hasta que recibieron una misteriosa llamada la noche del 4 de julio de 1969. Un hombre se atribuyó los asesinatos de 2 jóvenes, Michael Magoo, de 19 años, y Darlene Ferrin, de 22, dándoles todo tipo de detalles sobre la escena del crimen y proclamándose además autor de los asesinatos de Faraday y Jensen. Mike Magoo fue capaz de dar una descripción del atacante, pero aún así la policía no pudo avanzar demasiado en el caso. Era evidente que no le bastaba con matar, sino que necesitaba notoriedad y atención pública. Así pues, el 1 de agosto de 1969 envió 3 cartas casi idénticas entre sí al San Francisco Chronicle, al Vallejo Times y al San Francisco Examiner. Sin dirección remitente, las cartas relataban una escalofriante historia. Contaban con todo lujo de detalles que solo el asesino podía saber cómo se habían perpetrado las muertes de los adolescentes. Además, el presunto asesino amenazaba con matar a 12 personas ese mismo fin de semana, a no ser que dicha carta se publicara en primera página de todos los diarios. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. Las hojas estaban escritas con rotulador, con faltas de ortografía y en un tono muy amenazante. Además incluían un criptograma de 8 filas y 17 símbolos que escondían su identidad, y cada carta iba rubricada con un dibujo del punto de mira de un arma. Si las autoridades y los medios no solucionaban el enigma, Zodiac volvería a matar. La policía trabajaba sin descanso, esta vez con ayuda del FBI, pero no hubo manera de encontrarlo. Fue días después y con otra carta dirigida al director del San Francisco Examiner cuando nació el asesino del Zodíaco. La carta comenzaba: estimado editor, le habla Zodíaco, y describía de nuevo los asesinatos con todo detalle, mofándose de la policía por no haber sido capaz de dar con él. El 8 de agosto de 1969, una semana más después de que se recibiera el criptograma, Donald y Betty Harden de Salinas descifraron, salvo los últimos 18 caracteres, el criptograma de 408 símbolos. El texto decía: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante, es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. La investigación continuaba, aunque sin demasiados resultados. En septiembre de 1969 realizó un nuevo ataque a otra joven pareja. Cecilia Shepard y Brian Harnell estaban descansando a orillas del lago Berryessa cuando el asesino del Zodíaco les atacó. Un hombre se les acercó usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo de apariencia reticular. Se aproximó a ellos con una pistola en la mano y los ató a un árbol. Poco después sacó un cuchillo y los apuñaló. Recorrió entonces 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del coche de Harnell, escribiendo al lado un mensaje con una serie de fechas y las palabras "by knife". Más tarde llamó a comisaría para reivindicar su autoría. La policía encontró a los jóvenes aún con vida, pero Cecilia murió poco después por las heridas producidas. Poco después el Zodíaco acabó con otra vida, disparando al taxista Paul Stein. El asesino le disparó en la cabeza con un arma de calibre 9 milímetros, cogiendo después las llaves de su coche y su cartera y arrancándole parte de la camisa. La policía dudó sobre su autoría, ya que no seguía el patrón de previos ataques, parejas en lugares alejados y solitarios. Y además, quizás por descuido o en un acto totalmente premeditado, en este último ataque hubo muchos testigos y la policía fue capaz de generar un retrato robot.
Sin embargo, otra carta enviada el 8 de noviembre de 1969 al diario San Francisco Chronicle le sacó de dudas, había sido el Zodíaco. Esta carta contenía un criptograma consistente en 340 caracteres que nunca pudieron ser descifrados. Además, en el sobre también se hallaba un trozo de la camisa ensangrentada de Paul. Zodíaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año 1970, a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. A pesar de los testimonios y las pruebas, e incluso el propio asesino dando pistas sin parar, este seguía suelto y la policía no fue capaz de encontrarlo nunca. Lo curioso del caso es que seguía cometiendo asesinatos y dando pistas a los diarios del país, pero solo hasta 1974, cuando todo paró de repente. Las cartas pararon y los ataques cesaron. Las investigaciones siguieron, aunque nunca se ha podido arrestar a un culpable, y todos los casos, incluyendo aquellos que se le atribuyen pero que no ha confirmado, siguen abiertos. Mucha es la literatura que se ha escrito acerca del asesino del Zodíaco, pero nadie ha podido probar quién es. Todo lo que se sabe de él es que es o era un hombre alto, grueso y corpulento, con gafas y que tendría entre 20 y 30 años en el momento de cometer sus crímenes. También es sabido que posee una gran inteligencia, que casi seguramente es un aficionado a asuntos astrológicos, que conoce de códigos y criptografía y que tiene un alto grado de egocentrismo. Además, al igual que muchos otros asesinos en serie, disfruta obteniendo protagonismo y sembrando temor en los demás. A continuación veremos el listado de los sospechosos principales que se han manejado hasta la fecha. El sospechoso principal era, como sabemos, Arthur Lake Allen. Fue el único sospechoso en cuyo caso la policía tenía alguna prueba en contra. Allen negó los cargos, pero había muchas pruebas circunstanciales en su contra. Sabía de lenguajes cifrados, era superdotado, se sospechaba que había violado a un niño, su aspecto se parecía al de Zodíaco por la semejanza de su cara con el retrato robot del asesino y porque era también alguien corpulento y blanco, y le gustaba matar, pues adoraba el deporte de la cacería. Además, había dicho que el hombre es el animal más peligroso de cazar, era solitario y era mentalmente insano. No obstante, la policía no encontró evidencia física para probar que Allen era el asesino del Zodíaco, y el departamento de policía de Vallejo decidió no presentar cargos sobre él. Por otro lado, un experto en análisis de la letra manuscrita determinó que la escritura del asesino no era la misma que la de Lake Allen, quien además pasó la prueba del detector de mentiras. Sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza, y ninguna prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por Zodíaco fue encontrada jamás. Por último, la posterior prueba del ADN obtenido de las cartas tampoco proporcionó dato alguno. Del periodista Richard Gaikowski se sospechó principalmente porque algunos investigadores vieron la abreviatura que Richard usaba para su nombre en ciertos códigos de Zodíaco. La hermana de Darlene sospechaba de Richard y lo había visto en el funeral de Darlene, y porque vivía cerca de donde se cometieron los asesinatos. Además, un operario dijo que la voz de Richard era idéntica a la que oyó en una llamada de Zodíaco durante 1969. Su rostro se parecía al retrato robot, además usaba gafas, y su escritura era bastante similar a la de Zodíaco. Como se ve, no eran pocas las razones para sospechar de Richard. Sin embargo, la policía nunca le realizó una prueba de huellas dactilares, y el proceso de la investigación fue detenido porque supuestamente no había razones suficientes para que siguiera adelante. Una de las principales razones contra la hipótesis de su culpabilidad fue la de que Richard no tenía conocimiento sobre el lenguaje cifrado, y si bien era inteligente, no lo era en el grado necesario como para construir todo ese complicado sistema de código, o al menos aparentemente. Marvin Bernell se encargaba de programar películas en una sala de cine y de proyectarlas. Robert Graysmith, periodista obsesionado con Zodíaco, descubrió que la marca que Marvin usaba para marcar los rollos de las películas era igual al símbolo de Zodíaco, que en el techo de la sala de cine había un Zodíaco pintado, que Marvin poseía una copia de la cinta sobre el Conde Zaroff, personaje asociado a Zodíaco, y que su letra se parecía a la del asesino. No obstante, todos estos datos fueron desechados por la policía. Por su parte, la hipótesis de Lawrence Kane surgió de las sospechas de la hermana de Darlene Ferrin, asesinada por Zodíaco. Ella sospechaba de Kane porque este era corpulento como Zodíaco y había seguido a su hermana durante meses antes del asesinato. Sin embargo, Kane había sufrido un daño cerebral que, según los médicos, le quitó la capacidad para controlar la autogratificación. Además, nunca se supo que Kane fuera un sujeto de inteligencia sobresaliente. En cuanto a Guy Ward Hendrickson, Deborah Pérez aprovechó la atención que, a raíz de la película Zodiac, se generó en torno al asesino. Así, en el año 2009 convocó una rueda de prensa para declarar que su padre era el asesino del Zodíaco. Entre otras cosas, Deborah dijo que había estado con su padre en 2 de los crímenes, creyendo escuchar 2 cohetes cuando en realidad eran 2 disparos, que había escrito una carta en nombre de su padre al abogado Melvin Belli y que tenía en su posesión las gafas del taxista Paul Stein, las cuales habían desaparecido de la escena del crimen. Posteriormente, la policía analizó las gafas y determinó que no coincidían con las de Stein. Además, sometió a Deborah a la prueba del polígrafo, en la cual falló de manera garrafal.
Otros sospechosos, quizás menos conocidos, fueron Bruce Davis, miembro de La Familia, el grupo criminal de seguidores de Charles Manson, Jack Tarrance, denunciado por Dennis Kaufman, su hijastro, Michael O'Hare, destacado hombre de negocios, y Dennis Rader, el asesino BTK, ya condenado a cadena perpetua por otros crímenes.